Nuestra generación es la generación que más acceso en toda la historia ha tenido a información, Biblias, traducciones, comentarios bíblicos. ¿Cuántos podcasts como este no existen? Pero eso no puede reemplazar el que yo me junte con otros a escuchar la palabra leída de manera pública. Sí, creo que el problema es reemplazar. El reemplazo es el problema. Reemplazar riesgos. Y el riesgo fue que la iglesia se volvió sumamente cómoda. La comodidad vino a reemplazar una devoción radical que los cristianos por 300 años habían tenido. Wow. Pero tenemos que regresar a la pureza y a la sencillez de la devoción a Cristo. Deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo. Bueno, vamos a continuar con nuestro episodio número 4 de la lectura pública de la palabra, y creo que hemos explicado la importancia, el valor que tiene esta práctica que fue dada a Timoteo por Pablo como una instrucción. Y también la vemos en el Antiguo Testamento, como los judíos eran instruidos a realizar esto. Y de esta práctica había adoración, de esta práctica resultaba obediencia, había transformación en el pueblo. Pero vamos a ver hoy cómo nos hemos desviado como iglesia del Señor en practicar esto. Y vamos a ir viendo un poquito de historia de la iglesia y ver cómo sucedió ese apartarse de esto. No del todo, no estamos diciendo que totalmente la iglesia se apartó de esto, pero un poquito de desviación puede representar un peligro muy grande para la iglesia. Porque no estamos diciendo que la iglesia se apartó de las escrituras y ya la iglesia moderna ya no está en las escrituras, no. Estamos hablando de pequeñas desviaciones, pequeños que nos apartamos de lo que originalmente se nos instruyó a hacer. Y queremos iniciar con Hebreos capítulo 2, versículo 1. Y dice: así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. Número 1, ¿a qué le prestamos atención? A las verdades. A las verdades que hemos oído. Que no sea que nos desviemos de ellas. Ahora, cuando hablamos de desviación, y aquí quiero poner un ejemplo, porque uno puede inmediatamente pensar apostasía, herejía, abandono completo de la sana doctrina. Y sí, la herejía, la apostasía, el abandono de la sana doctrina es un resultado completamente de lo que dice acá. ¿Una qué? Desviación. Pero la desviación, una persona que se desvía, comienza a predicar herejías, comienza a predicar apostasía. No es como que estaba aquí en la verdad y un segundo a otro se desvió por completo, sino que inicia con una desviación de 1 milímetro, chiquitito. Y si esa desviación no es corregida por alguien, pues el espíritu, si no hacemos caso a lo que el espíritu nos está diciendo, decir, por ahí no es, o si alguien trae corrección y nos dice, eso no es bíblico, y somos corregidos de nuevo a la verdad, si no experimentamos esa corrección, esa desviación a la semana va a ser de 1 centímetro, al mes por acá, al año acá, y a los 10 años va a estar hasta por aquí. Sí. Y viene una gran herejía, una gran mentira, porque nos hemos desviado. Exacto. Ahora, la lectura de las escrituras se ha ido dejando en un segundo plano, no se le ha priorizado la lectura de las escrituras, y ha sucedido porque la iglesia se ha ido desviando de esta práctica. No quiere decir que la iglesia se desvió en apostasía o en herejía, sino que nos desviamos de lo que deberíamos estar practicando. Jeremías 6:16. No sé si lo tenés ahí para leerlo. Dice, esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Y este versículo queríamos agregar porque definitivamente, de acuerdo a lo que hemos estado estudiando el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, uno de esos caminos antiguos, una de esas prácticas antiguas, era la lectura pública de las escrituras. Así que vamos a ir rápidamente, no nos vamos a detener porque este podcast no se trata de la historia de la iglesia, pero vamos a ver algunos momentos históricos donde se dio esta desviación, donde se dejó de practicar esto como algo primordial. Y este primer desvío lo encontramos con los padres de la iglesia. Si ustedes no conocen a los padres de la iglesia, pueden investigar un poquito acerca de ellos. Van a encontrar personajes importantes como Justino, Atanasio, San Agustín, John Crisóstomo y muchos personajes muy importantes.
ellos eran los discípulos de los discípulos. Estaba Jesús con sus discípulos y estos discípulos discipularon gente que no tuvieron contacto directo con Jesús, pero tuvieron contacto directo con los discípulos de Jesús. Y son conocidos como los padres de la iglesia. Estos son personajes que estuvieron vivos a partir de la mitad del primer siglo, inicios del segundo siglo, casi hasta el tercer siglo. Y dentro de los escritos de estos padres de la iglesia tenemos a Justino Mártir, por ejemplo, que habla acerca de que las reuniones cristianas tenían que ser momentos donde se tenían que leer los escritos de los apóstoles. Se tenía que leer la escritura de los apóstoles incluso antes de exhortar, incluso antes de orar. Wow. Era una práctica normal. De hecho, hay algunos escritos de él donde dice que se tenía que hacer por cuánto tiempo se pudiera sostener. Wow, que le dieran la cantidad de horas que pudieran hasta que aguantaran. Y era leer la palabra, la gente escuchaba, luego la gente era exhortada con esa palabra y la gente terminaba orando. Era la práctica de la iglesia primitiva. Eso estaba pasando. Ahora, estos padres de la iglesia estaban leyendo, estaban enseñando, porque al mismo tiempo que ellos estaban haciendo toda esta práctica tradicional, comenzaron a surgir personas que se comenzaron a desviar hasta que apareció el gnosticismo, apareció el arianismo. Lo cual es importante que lo puedan investigar, esos dos términos. Tenemos un episodio de gnosticismo en alguna parte de nuestro canal, pueden poner por ahí, donde hablamos específicamente del gnosticismo. Pero estas desviaciones comenzaron a poner en duda, ¿será que Jesús es realmente Dios? ¿Será que Jesús es realmente o completamente hombre, completamente Dios? ¿Será que esto de la Trinidad es una realidad? Y yo creo que no es así. Y comenzaron a surgir estas ideas, estas enseñanzas falsas. Entonces los padres de la iglesia se vieron obligados a tener que enseñar más. Se dieron cuenta que la iglesia no estaba completamente equipada y necesitaba más enseñanza. Lo cual fue muy bueno. Esto fue algo excelente en la historia de la iglesia. El comenzar a enseñar la doctrina, a traer claridad doctrinal a través de las enseñanzas, fue algo que durante la historia de la iglesia es un plus, es algo buenísimo. Sí, porque entendemos que, perdón que te interrumpa, pero en los dones de la iglesia, como el don magistral, es para edificación de la iglesia. Hasta que todos lleguemos a ese crecimiento, a esa estatura, entonces el que maestros hayan empezado a enseñar y a explicar es una práctica buena, pero no puede ser reemplazable con la palabra de Dios. La palabra de Dios, perdón. Ese fue el problema. Poco a poco, la enseñanza y la explicación comenzó a tomar un papel más importante que lo que ya venían haciendo inicialmente, que era la lectura pública de las escrituras. Entonces, las escrituras no es que se perdieron, se perdió el enfoque de priorizar esto. De nuevo, lo voy a decir desde ahora para que no se nos olvide al final. No estamos diciendo que hay que escoger una o la otra. Hay que practicar ambas disciplinas. La enseñanza se tiene que dar, pero también tenemos que exponer al cuerpo. Nos tenemos que exponer nosotros a escuchar las escrituras. Sí, creo que el problema es reemplazar. El reemplazo es el problema. Reemplazar enseñanzas, podcasts, libros cristianos por la palabra de Dios. O sea, decir, bueno, voy a leer un libro cristiano y eso es mi alimento en donde crezco espiritualmente en el Señor y no leo la Biblia, por ejemplo. Entonces, creo que ese reemplazo no es correcto. Entonces, solo para traer un poco más de claridad. Y no solo no leer la Biblia, sino exponernos a escucharla. Porque el tema que estamos tocando aquí es la lectura pública de las Escrituras. Claro. Hablemos de otra segunda desviación. Alrededor del año 313, con el edicto de Milán, Constantino, después de que el cristianismo era perseguido, era prohibido, había una persecución completa al cristiano. En el año 313 el cristianismo se vuelve legal. Excelente. La iglesia tenía más influencia, comenzó a crecer, se comenzó a expandir, se establecieron liturgias, las catedrales comienzan a crecer, ya hay libertad de expresión, alcanza más gente, buenísimo, pero junto con esto vienen ciertos peligros, ciertos riesgos. El riesgo fue que la iglesia se volvió sumamente cómoda. La comodidad vino a reemplazar una devoción radical que los cristianos por 300 años habían tenido. Wow.
eran radicales en cómo vivían. Ellos vivían pensando, bueno, lo vamos a dar todo por Cristo, ¿cómo lo vamos a hacer para vivir así? Cuando llegó este momento de libertad, esa devoción comenzó a disminuir, comenzó a menguar poco a poco. Y la iglesia comenzó a crecer más y más, y había más dinero y más crecimiento. Y quiero que leamos Deuteronomio 6 al 9. Deuteronomio 6 al 9. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. O sea, aquí está hablando de una repetición constante de la palabra de Dios en todo momento, con nuestros hijos, cuando andamos por el camino, en nuestras casas. Creo que esto es lo que el Señor instruyó desde que se lo dijo a Israel. La instrucción era, mi palabra tiene que estar metida en todo aspecto de tu vida, en absolutamente todo lo que hagas. Lo que sucedió con la iglesia se volvió legal, era una verdad, pero como ya no hay persecución, ya no necesito exponerme de esta manera y comenzó a disminuir. No estamos diciendo que la escritura fue reemplazada, simplemente algo comenzó a tomar un papel más importante, que era la iglesia ahora como institución. La institución de la iglesia vino a que disminuyera esta exposición a las escrituras, pero como el Señor es sabio, soberano, siempre levanta un grupo de personas. Si ustedes estudian la historia de la iglesia, van a ver que cada vez que había una desviación, el Señor levanta un grupo de personas con un celo por regresar, por una reforma al original. Y este primer grupo que surgió fue aproximadamente entre el segundo y tercer siglo, los padres del desierto. Y uno de los personajes más importantes es Antonio el Grande, Antonio de Egipto o San Antonio el Grande. Él estuvo vivo aproximadamente el año 251 al 356. No era un obispo, no era un teólogo, no era un político, no era alguien con mucha influencia. Simplemente era un hombre que vio la desviación de la iglesia, comenzó a ver que la iglesia comenzó a aguadarse, comenzó a acomodarse y decidió apartarse, irse al desierto a buscar al Señor. Él quería más del Señor. Y junto con él, cientos de personas le siguieron. No porque odiaban a la iglesia, no porque odiaban la institución, no. Eran personas que deseaban tener una vida más profunda de oración, una vida de santidad, deseaban caminar en ayuno y deseaban dedicarse a las escrituras de los apóstoles. Yo creo que es hermoso ver eso porque en medio de estas herejías, en medio de esta mezcla que se pueda dar, siempre el Señor levanta, como tú dices, a un grupo que pueda anhelar preservar esa devoción. En 2 Corintios 11:3, Pablo les dice a los corintios: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Yo creo que esto es tan importante que podamos ser como Pablo, de poder animar a las personas a regresar a la sencillez de la pureza de la devoción a Cristo. Dijiste algo claro, regresar a la sencillez de la devoción a Cristo. Sí, porque la iglesia ha crecido tanto, gracias a Dios hay muchas personas que ya conocen del Señor, pero esto ha traído el peligro de hacer priorizar otras cosas. Y hacerlo menos cargado del contenido de la palabra de Dios y algo más light, algo más rápido. Más digerible. Más como, bueno, solo un versículo y ya, ¿verdad? Yo entiendo que muchas veces las iglesias son muy grandes, pero tenemos que regresar a la pureza y a la sencillez de la devoción a Cristo, que involucra la lectura de las escrituras de forma pública, porque yo creo que esto es una forma de, como comunidad, crecer juntos. Y de hecho, eso fue lo que hicieron estos padres del desierto. Fue el recordarle a la iglesia, tenemos que regresar a este estilo de vida. Y lo hicieron, como tú decís, a través de la lectura pública de las escrituras. Priorizaban los salmos, priorizaban la oración, priorizaban memorizar la palabra, meditar en la palabra. No era un estudio bíblico, no era un seminario teológico, no era un lugar de filosofía,
Era gente que se juntaba a escuchar la palabra y respondía en base a lo que el Espíritu estaba revelando. Y muchas veces podemos decir, bueno, los salmos, porque los salmos son hermosos. Ajá. Creo que hemos perdido muchas veces el valor de contenido de Cristo Jesús en los salmos, porque entendemos que los salmos muchas personas los usan para, bueno, voy a orar la oración vespertina del Salmos 3, por ejemplo, y voy a decir, lo voy a usar solo para orar en las noches, para dormir bien, y no está mal, eso está bien, pero hay algo que nos hace énfasis a Cristo Jesús en los salmos, porque muchas personas que dicen, bueno, voy a leer el Nuevo Testamento porque ahí sí encuentro a Jesús. Uh-huh. Pero en los salmos son solo oraciones. Yo quiero leerles un versículo porque es tan importante entender que el libro de los salmos está lleno de Cristo. Uh-huh. Está lleno de palabras proféticas del Mesías. Entonces Jesús, después de haber resucitado durante la gran comisión, Jesús les dijo en Lucas 24, versículo 44, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Entonces, cuando estos padres de la fe se dedicaron a los salmos, a la lectura de los salmos, ellos lo entendieron. Ellos entendían la profundidad de que Cristo estaba contenido en el libro de los salmos y que se hablaba de él en los salmos. Y estos padres, esto les ayudó a preservar. Ajá, porque es la palabra, uh-huh, ¿verdad? Y estos padres del desierto, al caminar de esta manera, comenzaron a desarrollar un movimiento que se llama un movimiento monástico. Uh-huh. Si ustedes estudian la historia de la iglesia, van a ver que hay muchos movimientos monásticos, uh-huh, a lo largo de la historia. Y es muy interesante ver que siempre surgían en el momento más crítico de la iglesia. Cuando la iglesia estaba atravesando un momento crítico, se estaba comenzando a desviar, se estaba comenzando a acomodar, uh-huh, dejaba de funcionar como debía funcionar. El Señor en su soberanía levantaba un movimiento monástico. Wow. Y ya vamos a hablar de eso. No es que sean solo monjes que se dedican a esto, sino era un grupo que se dedicaban a la oración. Uh-huh. Y siempre ha sido a través de la oración que viene ese romper cuando la iglesia se estaba quedando atrapada en algo. Uh-huh. Pero algo que todos los movimientos monásticos tenían en común, como tú decías, era que priorizaban los salmos. De hecho, si ustedes leen un poquito acerca de los movimientos monásticos, la historia habla de que ellos se dedicaban a leer semanalmente los 150 salmos. Los oraban, los leían, los cantaban. Wow. Y se convertía en su material de conversación, se convertía en su material de oración. Y en el próximo episodio, porque en este se va a alargar mucho, podemos hablar de uno de los movimientos monásticos, movimientos de oración más importantes, más grandes, más largos de la historia, que son los moravos. Pero lo podemos hacer en el siguiente episodio. Saltemos a la última desviación. Obviamente me estoy saltando muchos años acá, porque no estamos estudiando la historia de la iglesia, solo estamos hablando de lectura pública. Desviaciones. Y con la Reforma sucedió lo mismo. La Reforma fue un plus a la historia de la iglesia. La Biblia se traduce, hay acceso a la Biblia. Nunca habían tenido ese tipo de acceso a las personas a la palabra de Dios. Excelente. Por eso es que nosotros tenemos hoy acá las traducciones y las Biblias, por esas traducciones de la Reforma. El problema fue, siempre hay un problema, el problema fue que se volvió muy privado. Ahora ya tengo acceso a esto, ya no tengo que reunirme con otros, yo solito, acá en mi cuarto. Sí. Los devocionales personales son excelentes, tenemos que hacerlo, tenemos que priorizar ese tiempo a solas con el Señor. Pero eso no puede reemplazar el que yo me junte con otros a escuchar la palabra leída de manera pública, juntarme con otros a leer la palabra y escuchar y dejar que la lectura de la palabra traiga transformación a mi vida. Entonces, con la Reforma, ese fue uno de los problemas, una de las desventajas, que se priorizó mucho de manera individual. La enseñanza, al igual que con los padres de la iglesia, el sermón se volvió lo más importante. Ahora yo solo voy a escuchar qué tienen que decir en la iglesia, escucho el sermón y esto es suficiente. Y ya no se leían las escrituras. Se comenzó a priorizar los puntos del sermón más que las escrituras. De nuevo, no estamos diciendo que el sermón y la prédica sea mala. No, ambas disciplinas tienen que estar pasando. Nuestra generación
es la generación que más acceso en toda la historia ha tenido a información, Biblias, traducciones, comentarios bíblicos. ¿Cuántos podcasts como este no existen? Herramientas bíblicas. Tenemos todo eso y es un regalo y lo tenemos que apreciar, lo tenemos que utilizar. Esto que intentamos hacer aquí es un podcast, es una enseñanza y queremos que sea utilizado, pero esto no puede reemplazar el que vayas y te reúnas con tus hermanos a leer de manera pública la palabra. Porque la palabra se tiene que convertir en mi contenido o en mi lenguaje de la oración, de mis canciones, de mi arrepentimiento, de mi vida en comunidad con otros. Entonces no estamos diciendo que esto reemplaza a uno o la otra. El reto está regresar a esa práctica. Regresar a esa práctica. Si nos hemos desviado, regresemos. Regresemos. Pongámoslo por práctica. No estás caminando en herejías, no estás caminando en falsas doctrinas, no. Simplemente quizá estás priorizando más un podcast, estás priorizando más una enseñanza que el escuchar la palabra. Agreguemos a todo eso que ya estás haciendo el exponerte a las escrituras.